Saludos estudiantes de esta materia. En esta ocasión vamos a desarrollar el desarrollo histórico de la degradación y contaminación del medio ambiente. Este ha sido un objeto de contaminación y deterioro ambiental debido a las interacciones del ser humano con su medio. En la antigüedad, el nivel de degradación de los elementos del ambiente era mínimo debido a la poca cantidad de población, lo que poco a poco fue cambiando. A comienzos de la historia de la humanidad, en la era prehistórica, la relación entre el hombre y la naturaleza era casi simbiótica. El hombre era un animal más que sobrevivía como cualquier otro. Se puede decir que en la prehistoria fue la era precultural, donde el hombre era un ser puramente biológico, con una inteligencia superior, pero que luchaba por la supervivencia igual que el resto de los animales. El hombre prehistórico sobrevivía a través de la caza, la pesca, formando al igual que cualquier otro ser viviente, un eslabón más en la cadena alimenticia. Para explicar la evolución de la degradación y contaminación ambiental, es necesario exponer su desarrollo a través de la historia, la cual se divide en dos grandes grupos, la prehistoria y la historia propiamente dicha. La primera inicia en el surgimiento de la humanidad y la segunda con la aparición de la escritura. La prehistoria se divide en 5 grandes periodos, basándose en las diferentes técnicas con las que han sido elaborados algunos utensilios y objetos. El periodo paleolítico, el mesolítico, el neolítico y la edad de bronce y la edad de hierro. La historia se divide en edad antigua, que se remonta a los 4000 años antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. La Edad Media, del 476 al 1453 después de Cristo. La Edad Moderna, de 1453 a 1789, y la Edad Contemporánea, de 1789 hasta nuestros días. En la prehistoria, al parecer, el hombre sobre la Tierra, alrededor de más o menos 1.000.000 de años atrás, su aspecto era más o menos el de un mono, que se alimentaba de frutos, raíces y bayas. Vivía en las copas de los árboles, desarrollando una diferenciación entre manos y pies mayor a los demás primates. Llegando a un determinado estadio evolutivo, observó que la locomoción sobre sus extremidades le dejaba libre las manos, lo que le permitía emplearlas en la construcción de utensilios. Quedaban multiplicadas las posibilidades de alimentación, la locomoción erguida, pero le permitió un posterior desarrollo del cerebro, y junto a las funciones de recepción sensorial y respuesta motriz, la asunción de nuevas capacidades como la asociativa o la abstracción. El nombre que han dado los investigadores a este hombre mono primitivo es el de Australopithecus. Son ya decididamente hombres de nuestra especie los de Grimaldi y los de Cro-Magnon, unos 40.000 años de antigüedad, lo que tienen de diferencias anatómicas y decisivas frente al hombre en la actualidad. En el período paleolítico, en este período es conocido también con el nombre de la Edad Antigua de Piedra. Se remonta a 1250.000 a 400.000 a.C. Esto se debe al hecho en que en tal época se construyeron armas con piedra, toscamente trabajadas. El nombre de esta época vive en lo que proporcionaba la naturaleza sin poderla modificar todavía. Recoge frutas, raíces y otros productos vegetales, caza de animales, y a partir de su dominio sobre el fuego, posee en los ríos y lagos. Pesca en los ríos y lagos. El hombre de aquella época no reconoce la propiedad, ya que los animales cazados por la tribu son repartidos de acuerdo con ciertas normas tradicionales, sin que se pueda decir que alguien sea el dueño de ellos. Únicamente hay cierta división del trabajo entre los hombres y mujeres.
Los hombres se convertían en cazadores y las mujeres recolectoras, y entre niños, jóvenes y adultos y ancianos. Hacia finales del período paleolítico aparecen las pinturas rupestres, verdaderas obras de arte realizadas en las paredes de las cuevas. Nos remontamos también ahora al período mesolítico. Se caracteriza por una sensible modificación climática, pues estamos hablando de 10.000 a 5.000 años antes de Cristo, generada por la retirada de los glaciales. Ciertas especies de animales y aclimatadas al rigor ambiental procedente desaparecen. Siguen produciéndose manifestaciones artísticas similares a las del Paleolítico. Para la raza humana se trata de un periodo de transición a nuevas formas de vida. En el periodo neolítico, su comienzo preciso es difícil de establecer. El hombre se agrupa en aldeas de planta circular, compuestas de chozas, y en algunos casos ubicadas sobre paláfitos, o sea, aldeas edificadas sobre lagos a orillas de él. El hombre comienza a trabajar la tierra y a domesticar los primeros animales, renos, ovejas, perros. Comienza a usar la cerámica, quedando numerosos testimonios de este periodo en Mesopotamia, en Palestina y también a lo largo de la cuenca del Mediterráneo. En la Edad de Bronce, el hombre descubre el estaño. Posteriormente, lo fundió con el cobre, dando lugar al nuevo metal, el bronce. En esta edad significa un auténtico cambio revolucionario que afecta a toda Europa e impulsa la aparición de diversas civilizaciones. Con este nuevo metal se fabrican espadas, cuchillos, objetos de adorno y armas. Los hombres se han organizado y viven en cabañas, agrupadas en aldeas instaladas indefectiblemente sobre la tierra firme. La costumbre de quemar los muertos, o sea, la incineración, se sustituye por el entierro, o sea, la inhumación. En la Edad de Hierro, este periodo no se encuentra bien delimitado. En Europa, aparecen durante el primer milenio antes de Cristo, cuando ya hacía mucho tiempo que ciertos países del Antiguo Oriente habían entrado en pleno de la época histórica, la Edad de Hierro, de los que quedan muy buenos testimonios en toda Europa, pero muy especialmente en Italia. Señala el fin de la prehistórica. Se consolida la autonomía del hombre frente a las leyes internas del ecosistema. El proceso logra una utilización más eficiente de los recursos. En busca de la satisfacción de las necesidades humanas, el hombre empieza a construir su medio, alejándose cada vez más de las leyes que regulan el equilibrio del ecosistema, a las que algunas formas estaban todavía vinculando como predador o cazador. El desarrollo técnico y la seguridad del alimento favorecen el crecimiento poblacional. En este caso, la Mesopotamia multiplica por 40 su población. En Egipto se duplica o triplica durante el milenio anterior a la constitución del imperio. En resumen, aunque los seres humanos sin duda vivieron más o menos en armonía con el medio ambiente, como los demás animales, su alejamiento de la vida salvaje comenzó en la prehistoria. Con la primera revolución agrícola, la capacidad de controlar el fuego les permitió modificar o eliminar la vegetación natural, la domesticación y pastoreo de animales y la erosión del suelo. También, el cultivo de plantas originó destrucción de la vegetación natural, debido a las cosechas y a la demanda de la leña. Condujo a la denudación de montañas y al agotamiento de los bloques enteros del territorio. Ahora nos remontamos a lo que es la historia. La historia empieza con la Edad Antigua. En esta etapa, el hombre se dedica principalmente a la agricultura y a la ganadería, razón por la cual buscaba nuevas tierras fértiles y que se encontraba rodeado de ríos y lagos. Es así como la creciente producción de trabajo da origen a las primeras ciudades y civilizaciones. En Occidente, las primeras plantas de cultivo fueron el trigo, la cebada y otros cereales.
En el oriente, la principal cultivo fue el arroz, la cual implicaba la tala de gran cantidad de árboles, pues se necesitaba sobre que los cultivos recayera directamente los rayos solares. Tanto la ganadería como el cultivo del arroz provocaron la degradación de los recursos naturales. En la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y se cierra con la toma de la Constantinopla por los turcos o el descubrimiento de América en el siglo XV. La civilización occidental floreció en este periodo. En otras partes del mundo, varias culturas gozaban de una época de esplendor. Al terminar la Edad Media, muchos estados europeos actuales habían empezado a formarse. Esta época se caracteriza por la explotación de grandes extensiones de tierra y por ende de recursos naturales a cargo del señor feudal, quien para ello utilizaba a los siervos de la gleba, que eran personas que trabajaban y habitaban en la tierra. Los centros urbanos de la población de esa época recibieron distintos nombres: burgos, comunas o ciudades, siendo desde este momento el centro fundamental de las actividades económicas. Nos remontamos a la Edad Moderna, y que corresponde al periodo histórico comprendido entre la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos y el estadio revolucionario de la Revolución Francesa. Estamos hablando allá por 1453 a 1789. Se caracteriza por los profundos cambios sociales, políticos y económicos, alentados por una nueva clase social en ascenso, que se le conoce como la burguesía. Dentro de esta etapa se producen fenómenos y hechos de gran magnitud y repercusión, como el Renacimiento, la reforma del descubrimiento de América, en el cual tuvo grandes cambios significativos en lo demográfico y en lo ambiental, pues aunque las poblaciones originarias de América son un producto de las migraciones provenientes de Asia, tales desplazamientos se dieron hace decenas de miles de años y luego no hubo más intercambios, por lo que los microbios patógenos traídos por los europeos resultaron nuevos y fatales para los nativos. Muchos fallecieron en las guerras y otros por excesos de la esclavitud a la que fueron sometidos, pero no cabe duda que la principal causa de la mortalidad fueron las enfermedades. También los españoles encontraron una región exuberante de vegetación, metales preciosos, zonas cultivadas con regadío artificial y abundante mano de obra para explotar. Uno de los motivos de la cual fue rápida y fructuosa la colonización española fue el grado de adelanto agrícola, alfarero y minero que habían alcanzado los aborígenes. En otras palabras, los españoles aprovecharon las bases ecológicas para sus fines colonizantes, expoliaron la naturaleza y la mano de obra indígena. El ecosistema comenzó a deteriorarse aceleradamente con la instauración de una economía interesada exclusivamente en explotación de metales preciosos y más tarde de productos agropecuarios y mineros. Las explotaciones agrícolas de un solo producto como el cacao, el trigo, el azúcar, agravaron los desequilibrios ecológicos, por lo que los ecosistemas se hicieron más vulnerables. Es debido que la diversidad es de una de las principales virtudes que garantizan la estabilidad de los ecosistemas. Con la mano de producción implantada por los españoles y portugueses, los ecosistemas americanos comenzaron a hacerse más frágiles a medida que se consolidaba la economía y la explotación de los colonizantes. El inicio de la revolución industrial y la caída de la monarquía absoluta. Esta se debe a la producción capitalista, propugna por una mayor producción de bienes y servicios, fomentando el consumismo, término que no se ocupaba en esos tiempos, ocasionando un grave perjuicio en el ambiente con el objetivo de obtener ganancias
Es así como el capitalista hace uso irracional de los recursos naturales. Nos remontamos a la edad contemporánea. En este periodo comprende más o menos en los años 1800 hasta nuestros tiempos. En el corto periodo de un siglo, el hombre ha superado sus sueños de dominar el mundo y controlar las fuerzas naturales hasta el punto de encontrarse inmerso en su propia destrucción. Cuando comenzó el siglo XX, el mundo estaba habitado por cerca de 1.6 mil millones de seres humanos. A mediados del siglo existía una población de 2.5 mil millones de personas. Al empezar la década de los 90, la población mundial llegó a ser más del doble de la existencia en 1950, o sea, 5.2 mil millones de personas, y la actividad económica mundial casi se duplicó. Según las proyecciones de la ONU, el actual aumento anual está entre 78 y 90 millones de personas, la cual disminuirá gradualmente hasta 64 millones por año entre el 2020 y 2025, y seguidamente decrecerá pronunciadamente hasta los 33 millones anuales en el lapso del 2045 a 2050. Esta proyección se apoya en la hipótesis central según la cual la fertilidad femenina, que en 1955 tenía un promedio cerca de 3.1 hijos por mujer, descenderá hasta el 2040. La estabilización de la población mundial sobre una meseta de 11 mil millones exigirá un siglo más, hasta el año 2150. El incremento demográfico implica también un mayor impacto negativo sobre el ambiente, producto de las actividades humanas de todos los sectores: industrial, energético, agropecuario y producción de residuos. Esto genera mayores problemas ambientales y disminución de los recursos básicos para una vida digna. Entramos ahora al desarrollo de la degradación del medio ambiente en El Salvador propiamente. Entonces tocaremos la época precolombina, es decir, la época en que no estaba todavía colonizado el continente americano. Los indígenas cuscatlecos, como el resto de la región mesoamericana, habían desarrollado desde hacía siglos técnicas agrícolas muy eficientes. Ellas les permitían mantener una dieta adecuada, a la vez conservar recursos como el suelo, las plantas y el agua, aprendiendo a manejar los ecosistemas en lo que hoy en día se le denomina como una agricultura sostenible. Habían aprendido a sembrar plantas alimenticias como el maíz, el frijol, los chilacayotes, las calabazas, los chiles, el cacao, el tomate o los camotes, las jícamas, las piñas y los árboles. Además, cultivaron el algodón, tabaco, maguey, nopales y otras plantas productoras de fibras. Todas estas plantas se cultivaban haciendo un uso muy eficiente de los recursos naturales, en sistemas de cultivos diversos de acuerdo a la calidad del suelo, la pendiente de disponibilidad del agua y otros factores. Estos sistemas tenían un común en el de combinar dos o más especies de plantas, de modo que el monocultivo no existía en sus prácticas. A pesar de los grandes cambios que ha experimentado la agricultura desde la llegada de los europeos, todavía persisten algunas prácticas tradicionales entre los campesinos del país. Las labores agrícolas se hacían a mano y con la ayuda de implementos de madera. Cuando vinieron los españoles en la época colonial, ya establecido, después de la conquista y durante la colonia, los españoles decidieron impulsar la cría del ganado y el cultivo del añil, planta de la que se extraía un tinte de gran valor en los mercados europeos. El proceso de extracción del tinte
se llevaba a cabo en instalaciones llamadas obrajes. Todavía se encuentran las ruinas de estas estructuras en los departamentos como Cabañas, Chalatenango y Cuscatlán, donde floreció esta industria. Para cultivar el añil, se talaron selvas y bosques en algunos valles centrales y en tierras del norte del país, con lo que se comenzaron a perderse comunidades ecológicas, vegetales valiosos, donde abundaban las especies de árboles, maderables y frutales. En estas regiones se cultivaba además el algodón, para el consumo total, el maíz y otros granos básicos, así como la caña de azúcar, la que se procesaba en las moliendas, en los trapiches de madera que después serían de metal, y en los cuales se obtenía el dulce de panela. Este aspecto pintoresco se ha conservado en varios sitios del país y constituye un simpático motivo turístico. Con el tiempo, las moliendas se convertirían en ingenios y que se produciría el azúcar para la explotación y que en los tiempos actuales son instalaciones industriales modernas. Este patrón agrícola se mantuvo durante toda la época colonial, aunque se fue expandiendo a medida que aumentaba la población, tanto que los nacimientos como la llegada cada vez mayor de inmigrantes. Después de la declarada independencia, la agricultura fue ampliándose más, agregándose después un nuevo cultivo de explotación, el café, que comenzó a tomar impulso a mediados del siglo XIX. En esta época, se empezó a trazar una dirección hacia el monocultivo, con sus consecuentes complicaciones en el manejo y control de plagas. Ya en la época independencista, al principio el café era plantado por los pobladores en la tierra comunal. Luego la tierra se comenzó a considerar como una propiedad de los cafetaleros, que poco a poco se convirtieron en terratenientes con todos los incentivos otorgados por el gobierno, dando como resultado la abolición de las tierras ejidales y comunales entre 1881 a 1882 y sustituirla con un sistema de propiedad individual. Esto se dio a través del decreto de la fecha del 26 de febrero de 1881, la cual establecía que las tierras comunales impedían el desarrollo agrícola, la circulación de la riqueza y la independencia del individuo. En el decreto legislativo del 2 de marzo de 1882 se abolió el sistema ejidal de tenencia de tierra. Para el gobierno, el recurso tierra debía explotarse con la máxima eficiencia. Esta situación trajo como consecuencia la expulsión de gran cantidad de campesinos, viéndose estos obligados a utilizar tierras no aptas para el cultivo, ubicarse en zonas de alto riesgo o emigrar en los núcleos urbanos, causando un mayor deterioro al ambiente. Ya hablando en nuestros tiempos, lo que conocemos como época contemporánea, decimos que para desarrollar el cultivo del café, se tuvieron que talar bosques y selvas de las zonas montañosas central y de algunas tierras bajas adyacentes. Sin embargo, como el cultivo requiere de una cobertura de árboles de sombra, la vegetación original fue sustituida por un semibosque, con el que muchas veces abundaban especies de árboles y otras plantas y hierbas. La diversidad biológica en el cafetal, la sombra es a veces abundante, conservándose allí una multitud de especies de animales y vegetales de gran valor científico, industrial, médico, agronómico y estético. Además, se conservan los suelos y los mantos acuíferos. El cultivo del café se ha llamado con justicia entre los cultivos del país como los que guardan la biodiversidad ecológica de El Salvador.
Actualmente existen 250.000 manzanas de cafetales en nuestro territorio. Debido a varios factores sobre el abandono de los cafetales en la década de los 80, el paisaje cafetalero ha sufrido cambios drásticos. La llegada de la enfermedad de la roya del café y del insecto conocido como broca del fruto comenzó a afectar la salud de los cafetos y su rendimiento. Los productos químicos usados contra esas y otras plagas, como son los insecticidas, nematicidas y fungicidas, produjeron alteraciones en el equilibrio natural, a lo que también contribuyó el uso excesivo de fertilizantes. Los suelos cafetaleros se acidificaron, plagándose de poblaciones de piojo de la raíz, orugas, nemátodos y hongos, organismos que afectan la vitalidad de los arbustos, con lo que disminuyen las cosechas. Los árboles de sombra sufren también pudriciones en las raíces y en los troncos, y se produce la muerte de muchos de ellos, con lo que el semibosque cafetalero pierde gradualmente su calidad ecológica. En el cultivo del algodón, otro de los cultivos monocultivos que existen en el país, en escala comercial se realizó a lo largo del litoral, especialmente en los departamentos orientales del país. Para ello se talaron las selvas costeras, comunidades vegetales que contaban con una gran diversidad de flora y fauna. En el pináculo de su desarrollo, el algodón llega a ocupar unas 150.000 manzanas, pero el mal manejo y el uso excesivo de agroquímicos, o sea, fertilizantes y pesticidas, llevaron gradualmente al deterioro del cultivo, ya que se dieron fenómenos como la excesiva erosión de los suelos, la contaminación de los cuerpos del agua y esteros, afectando la vida acuática, así como intoxicaciones de los trabajadores, el regreso de la malaria como problema de salud pública, destrucción de la vida silvestre y rechazo de los productos de exportación como el camarón y la carne. Todo esto, agregado a los efectos del conflicto armado, redujo el cultivo del algodón a unas 13.000 manzanas, extensión que siguió declinando hasta prácticamente desaparecer en los años 90, especialmente en el año 1995. Esto último puede deberse también en parte al rápido incremento al costo de los agroquímicos, en contraste con el incremento más lento de todo con el precio del algodón. El cultivo de los frutales ha sido parte del paisaje del país también, con su presencia en todos los rincones del agro y aún en los pueblos y ciudades. En escala comercial se ha extendido las plantaciones de cítricos con naranjas, limones, mandarinas y toronjas, así como el mango, aguacate y papaya. También se han hecho plantaciones de bananos, plátanos y guineos. Todos estos frutales no alcanzan a satisfacer las necesidades de la población y se tiene que importar fruta de otros países vecinos. Las hortalizas son otro rubro agrícola que se ha cultivado con alguna intensidad, especialmente en el Valle del Zapotitán. Entre ellas se destacan los tomates, las zanahorias, remolachas, cebollas, ajos, coliflor, repollo, papas y yuca. De nuevo, la producción resulta insuficiente para las demandas de la población, por lo que también se importan considerables cantidades de hortalizas de Guatemala y de Honduras. Durante los últimos 10 años se han incrementado algunos cultivos llamados no tradicionales, destinados a la exportación, como el melón, la sandía, el paste y algunos ornamentales como los claveles, rosas, helechos y crisantemos. Por otro lado, también tenemos el cultivo de la caña de azúcar, que este es un fenómeno que afecta a los ecosistemas, pues los agroecosistemas, como son llamados, están fuertemente conectados con los otros ecosistemas, por lo que las prácticas agropecuarias influyen mucho en el estado de todos los ecosistemas en El Salvador. Estas prácticas, por lo general, han sido bastante degradantes,
El resultado ha sido deforestación y degradación de las cuencas, al punto de que es muy poco el agua que se infiltra y la capacidad de retener el suelo es tan limitada que aún las lluvias normales agudizan la formación de cárcavas y pueden provocar deslizamientos masivos de la tierra. La carga de sedimentos en los ríos dificulta su uso para agua potable y termina asolvando los sistemas de riego, drenajes, presas hidroeléctricas, canales de acceso a los puertos, los canales naturales de los manglares, sin mencionar los impactos de las inundaciones y daños a la infraestructura social. El país gasta anualmente sumas considerables en la importación, también llamado del soya de grano, torta o aceite. Este cultivo se puede estimular, pues ya existen condiciones para desarrollarlo, contándose además con experiencia para manejarlo con el mínimo de insumos químicos. Ahora, haciendo una reflexión a través de la historia y nuestros tiempos. Sabemos que la historia comenzó hace más o menos 5000 años, cuando el ser humano empezó a escribir y a registrar los hechos presenciales en escritos. Desde entonces la humanidad ha vivido numerosos cambios. Ha visto nacer y desaparecer reinos. Ha construido y olvidado ciudades gigantescas. Ha creado y desarrollado la ciencia. Probablemente el cambio más importante de la historia fue la revolución industrial. Mejoró la vida de todos, tanto de los trabajadores como de los patrones, facilitando el trabajo de las personas mediante máquinas. Los combustibles fósiles permitieron el desarrollo industrial y la sociedad y los habitantes, es decir, sus hábitos de vida, cambiaron por completo. No había vuelta atrás, ya que nadie se atrevía a dejar de lado aquella nueva vida tan cómoda. La revolución no aportó más que beneficios. A eso es lo que se le creía la inocente sociedad de la época. Desde mediados del siglo XVIII ha sido muchos los cambios acontecidos en el ser humano. Se ha dado cuenta de que la revolución no solo aportó beneficios. En este mundo todo tiene un precio. Y así como James Watt hubiese sabido el precio de esta comunidad, puede que nunca hubiese inventado la máquina de vapor en 1769. La combustión de los combustibles fósiles emite gases hacia la atmósfera, dióxido de carbono, vapor, metano, óxidos nitrosos. Dichos gases provocan lo que se conoce como efecto invernadero, es decir, calientan la superficie de nuestro planeta. Ese incremento en las temperaturas provoca otro cambio de suma importancia para la humanidad, el cambio climático. Lamentablemente, al contrario que en el caso de otros cambios sucedidos a lo largo de la historia, el cambio climático no aporta beneficios, sin embargo, sí que nos trae perjuicios. Hay personas que opinan que el cambio es una farsa. En los últimos años, la mayoría de los partidos populistas se han posicionado en contra de la reducción de los gases del efecto invernadero, ya que piensan que no hay peligro alguno, o eso les hace creer sus votantes. Uno de los principales defensores de esta ideología es Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos de América, por lo que no creo que probablemente sea que Trump está en contra de un cambio climático. Hay gente que afirma que la Tierra es plana. El problema radica en las millones de personas que siguen sus palabras, pero no es mi labor criticar a estas personas o al propio Donald Trump. ¿Por qué va a ser verdad lo del cambio climático? Varios estudios científicos afirman que la cantidad de dióxido de carbono
en la atmósfera se sitúa actualmente en un 33% por encima de la cantidad habitada durante la mayor parte de la vida del planeta, y que la temperatura ha aumentado 0,9 grados centígrados en los últimos 100 años. La Antártida pierde 120.000 millones de toneladas de hielo al año, y eso ha provocado que el nivel de los océanos haya aumentado 3,3 milímetros cada año, es decir, 3 veces más rápido que en los últimos 25 años. Podría seguir aportando datos, pero no creo que tenga sentido. ¿Por qué? ¿Quién puede decir que esos datos son verdaderos y que no han sido inventados por alguien? ¿Quién puede demostrar que la farsa es verdadera? Puede que todos los científicos del mundo nos quieran dar un gato por liebre. O puede que los Estados Unidos de América tengan intereses en el mercado de los combustibles fósiles, ya que suponen el 7,6% del Producto Interno Bruto del país. Es terrible presenciar que el trabajo científico realizado por ellos y científicas más brillantes del mundo durante años tenga el mismo valor que las palabras sin fundamentos de un solo hombre. Tenemos que cambiar nuestros hábitos cotidianos, relacionándolos con el efecto que tienen en el medio ambiente, pero también tenemos que cambiar los gobiernos que dirigen nuestros países. Tenemos que cambiar esa tendencia al rechazo hacia la ciencia, ofrecer a los científicos la atención mediática de los que gozan los farsantes populistas. Tendremos que cambiar nuestro sistema educativo y hablarles a los niños y a las niñas de la gravedad del cambio climático desde el principio, enseñándoles lo que se puede hacer para hacerle frente. En realidad, puestos a cambiar, tendríamos que cambiar demasiadas cosas. La verdad es que es irónico tener que cortar un árbol para pedir ese cambio, para luego arrojar esa redacción revolucionaria a un contenedor de reciclaje que el día de hoy no existe en nuestras aulas. Muchas gracias.